Fue justo antes de que empezaran los importantes exámenes de admisión a la universidad. Mark, el estudiante de intercambio que Chloe había empezado a apreciar, estaba enojado otra vez. Dijo que no quería verme por aquí. Por eso, Chloe vino a mí y me dijo que debería cambiarme a otra escuela. Esa otra escuela también es bastante buena, dijo, intentando tranquilizarla. Cuando Mark se tranquilice, haré que vuelvas. Por favor, Alex, no me lo pongas difícil. Asentí, accediendo a lo que me pidió. Fui a empacar mis pocas pertenencias, preparándome para dejar la escuela que conocía desde hacía tanto tiempo. Luego supe que su mejor amiga intentó hacerle cambiar de opinión. Alex tiene problemas de audición, Chloe, ¿recuerdas eso? ¿Y si sufre acoso escolar si va solo a otra escuela? Crecieron juntos. ¿De verdad te parece bien enviarlo lejos así? Chloe, por lo que me dijeron, simplemente levantó una ceja. Eso fue cosa del pasado, al parecer dijo. Y, en fin, en menos de 3 meses lo tendré de vuelta. Pasaron 3 meses. Cuando Chloe finalmente me llamó para pedirme que volviera, una chica a mi lado se acercó a mi audífono y soltó una risita. Cariño, susurró con voz juguetona. De verdad que tienes que cerrar los ojos al besar y no contestar llamadas de otras mujeres mientras estés conmigo. El día que anunciaron los resultados de los exámenes de prueba, yo había ascendido en la clasificación de la clase, del 5º al 3er puesto. Mark, en cambio, había bajado considerablemente, del 20º puesto a estar fuera de los 30 primeros. Escuché a alguien de la clase preguntándose en voz alta, cómo había bajado tanto Mark en la clasificación, y Alex había subido 2 puestos. Mark me lanzó una mirada furiosa y cortante. Alex, apuesto a que ahora estás muy feliz, ¿verdad? Dijo con desdén. Estudias tanto todo el tiempo, solo para que piensen que Chloe se equivocó al elegirme, ¿verdad? Tras decir eso, salió furioso del aula. Ni siquiera regresó cuando sonó el timbre para la siguiente clase. Nuestro profesor, sin saber qué había pasado, miró a su alrededor y me pidió, como delegado de la clase, que fuera a buscar a Mark. Busqué durante media hora antes de encontrarlo. Estaba sentado junto a un macizo de flores cerca de la cancha de baloncesto. Chloe estaba allí con él, hablándole en voz baja, intentando calmarlo. Todo lo que decía parecía funcionar, porque al final se rió. La luz del sol se filtraba entre las hojas de los árboles, haciendo que la escena pareciera sacada de una película romántica de instituto. Cuando me vieron allí, Chloe entrecerró los ojos. Supongo que para defender a Mark, cogió un volante de bádminton y me lo apuntó. Pero en lugar de golpearme, me dio sin querer en el audífono. De repente, sentí un zumbido en el oído y, de repente, dejé de oír nada con el oído izquierdo. Chloe, obviamente, no esperaba que eso sucediera. Vi un destello de sorpresa en sus ojos, pero desapareció enseguida. Luego se acercó a mí. Alex, dijo con voz firme, deberías cambiarte de escuela. Mark tiene mal carácter y siempre termina buscando pelea por tu culpa. Fue extraño oírla decir eso, porque solo hacía un mes me había preguntado, Alex, después de los exámenes de admisión a la universidad, ¿quieres ser mi novio? Con los exámenes tan cerca, mi primer instinto fue rechazar el traslado. Pero Chloe me presionó. Alex, dijo. No me lo pongas tan difícil. Contigo aquí, Mark está molesto todos los días. No querrás que tu tío pase por un estrés innecesario, ¿verdad? Mi papá trabajaba para la familia de Chloe. Al mencionar a mi tío, que era hermano de mi papá y también trabajaba allí, básicamente estaba amenazando el trabajo de mi papá. No podía dejar que perdiera su trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que ya era de mediana edad. De acuerdo, dije, cediendo. Chloe pareció aliviada. Cuando Mark se tranquilice, volvió a prometer. Te traeré de vuelta. Mark debió haber oído nuestra conversación porque se acercó entonces, tirando arrogantemente de la mano de Chloe. Chloe, dijo. Creo que la preparatoria Northwood parece bastante buena. Era conocida por ser la peor clasificada de toda la ciudad. Chloe también lo sabía, pero le sonrió a Mark con indiferencia y le dijo, está bien, lo que tú digas. Apreté con tanta fuerza el trozo roto de mi audífono en la palma de la mano que se me clavó en la piel. Después de estar allí un buen rato, finalmente lo tiré a un cubo de basura cercano.
Luego me di la vuelta y me marché. Chloe organizó rápidamente mi traslado. Pronto, toda la escuela se enteró de mi partida. Mientras guardaba mis cosas en mi casillero, oía a todos a mi alrededor cotilleando. Ni hablar. ¿De verdad Chloe está echando a Alex solo por Mark? Pero crecieron juntos, ¿no? Chloe solía tratar a Alex también. Pero desde que apareció Mark, ya ni siquiera ha vuelto a casa con Alex. ¡Qué lástima! Las notas de Alex eran muy buenas. Podría haber entrado fácilmente en una universidad de élite. Y cambiarse de universidad ahora, justo antes de los exámenes, va a complicarle mucho las cosas. Va a la preparatoria Northwood, ¿sabes? Ese lugar tiene fama de estar lleno de alborotadores. Todo el esfuerzo de Alex podría ser en vano. Bajo todas esas miradas compasivas, abracé mi caja de pertenencias y me preparé para irme. Mientras bajaba las escaleras, oí a la amiga de Chloe hablándole de nuevo, intentando que reconsiderara. Alex tiene problemas de audición, Chloe. Ya lo sabes. Si lo envías solo a otra escuela, ¿no sufrirá acoso? Crecieron juntos. ¿De verdad te parece bien enviarlo lejos? Chloe se apoyó en la pared y la oí reírse entre dientes. ¿Por qué no estar dispuesta?, dijo. El pasado es pasado. Y además, lo traeré de vuelta en 3 meses. Tras decir eso, pareció notar algo y levantó la vista. Me vio de pie en la entrada de la escalera. Su mirada se posó en mi oreja, que todavía estaba un poco roja e hinchada por el golpe del volante en mi audífono, y frunció el ceño. Instintivamente se acercó y me tomó la mano. Vamos, dijo. Vamos a comprarte un audífono nuevo. Considéralo una compensación. Negué con la cabeza. No hace falta, le dije. Ese audífono te lo regalaste. Ahora que está roto, estamos a mano. Cuando me rompió el audífono sin querer, el dolor en el oído fue intenso. Pero también me decidió a cortar por completo con Chloe. Chloe parecía atónita. Ese audífono había sido un regalo para mi 17º cumpleaños. La familia de Chloe no era de las que gastaban mucho dinero en niños, así que su paga no era mucha. Había trabajado 2 meses enteros en un trabajo de verano para ahorrar lo suficiente y comprármelo, usando todo su dinero. Recordé cómo, por aquel entonces, mientras dormía, Chloe, de 17 años, me había puesto el audífono sin hacer ruido. Chloe solía ser increíblemente buena conmigo. Era tan obvio que su madre había bromeado innumerables veces sobre que yo sería su futuro yerno. Chloe siempre respondía con valentía, no hace falta que lo digas, mamá. Llevo años criando a mi futuro marido. ¿Crees que se lo daría a otra persona? Todos los que nos conocían creían que iríamos juntos a la universidad, empezaríamos a salir oficialmente, y con el tiempo, nos casaríamos. Chloe se crió en la casa de al lado, viviendo con su abuelo. Éramos inseparables de niños. Ella era quien me despertaba por las mañanas para ir a la escuela y siempre insistía en llevarme la mochila. Había sido la primera en confesarme sus sentimientos, y yo, sonrojada, acepté que sentía lo mismo. Todo cambió cuando apareció Mark. Como estudiante recién transferido, Chloe lo miró casi de inmediato. Supe desde ese momento que algo había cambiado entre nosotros. Y efectivamente, Chloe empezó a acercarse a Mark. Dejó de ir y volver de la escuela conmigo. El asiento de su bicicleta, que antes era mío, ahora siempre lo ocupaba Mark. Incluso cuando empecé a distanciarme de Chloe, Mark seguía sin caerme bien. Me acusaba constantemente de estudiar mucho solo para que pareciera que Chloe se había equivocado al elegirlo a él en lugar de a mí. Con el tiempo, incluso Chloe empezó a creerlo y se molestó conmigo. La vi de la mano de Mark en público y la oí llamarme conspiradora. Mark incluso me acusó de sobrepasar los límites y me llamó un tercero en su relación. Pero yo había crecido con Chloe. Ella me había confesado sus sentimientos. Había dicho que estaríamos juntos después de los exámenes de la universidad. Ante todas las acusaciones de Mark, Chloe se mantuvo en silencio, sin dar explicaciones, sin defender nuestro pasado. Todo aquello me desanimó por completo. Pensé que si me alejaba de ella, me traería algo de paz. Pero no fue así, en realidad, hasta hoy, cuando se rompió el audífono. Chloe abrió la boca, con cara de querer decir algo más,
pero Mark la interrumpió. Chloe, vamos. Volvamos juntos, me instó. Me miró una última vez y se fue con él. Cuando regresé a casa esa noche, a la mesa, papá mencionó tímidamente que quería dejar su trabajo y emprender su propio negocio. Con cuidado, nos pidió a mamá y a mí nuestra opinión. Si emprendo un negocio, dijo con voz un poco vacilante. Nuestras vidas no serán tan estables como ahora, y probablemente andaremos escasos de dinero. Estaba pensando que tal vez podríamos vender esta casa y comprar una más pequeña en las afueras. ¿Qué opinan? Mamá dudó. Quizás no ahora mismo, dijo. Alex está a punto de empezar la universidad. Cuando se gradúe, quizá tengamos que preparar una dote, por si acaso. Ambos sabían de Chloe y de mí, o al menos creían que seguía siendo nuestra situación. Por eso, aunque a lo largo de los años muchos habían intentado convencer a papá de que dejara la empresa de la familia de Chloe con mejores ofertas, él nunca había cedido. De hecho, como Chloe era hija única, mi papá había sido especialmente dedicado y leal en su trabajo con su familia. Papá frunció los labios y dijo, «Es cierto». De repente, hablé, interrumpiéndolos. «Papá, apoyo tu decisión de emprender». Conocía bien las habilidades de mi papá. Tenía años de experiencia en su campo y todos los recursos necesarios. En los últimos años, habíamos agotado muchos de nuestros ahorros debido a los problemas de salud de los abuelos. Debió de estar muy entusiasmado por emprender desde hace tiempo. Debió de pensarlo muy bien. De lo contrario, no lo estaría mencionando ahora. Haz lo que quieras, papá. Los ojos de mi papá se pusieron un poco rojos. Mamá intervino, Alex, sí que has crecido. Bueno, si eso es lo que ambos piensan, adelante. Una vez tomada la decisión, mamá contactó inmediatamente a un agente inmobiliario. Aunque nuestra casa era vieja, estaba en una ubicación céntrica, lo cual fue una gran ventaja. Papá ofreció un precio justo, así que el trato se cerró bastante rápido. El nuevo dueño amablemente aceptó que nos quedáramos unos días más mientras arreglábamos las cosas. Todos los días, después del trabajo, mis padres salían a ver casas en las afueras. Llegó el día de mi cumpleaños. Mi mamá salió temprano del trabajo y me pidió que llevara pastel de cumpleaños a casa de Chloe. Dudé un momento, pero mamá me animó, así que finalmente fui a la puerta de Chloe. Mamá no sabía que había sido Chloe quien había insistido en que me cambiara de escuela. Al fin y al cabo, Chloe siempre les había dicho a todos que la idea del cambio había sido mía. Y aunque mamá no estaba de acuerdo, al ver que el cambio ya se había procesado, solo suspiró y no dijo mucho más. Fue la mamá de Chloe quien abrió la puerta. Al verme, me dijo feliz, Alex, qué gusto verte. Sí, señora, respondí. Mi mamá me pidió que trajera pastel. Justo entonces, oí risas provenientes de la habitación de Chloe. Era, sin duda, la voz de Mark. Efectivamente, Chloe, con un vestido corto y bastante revelador, salió de su habitación con Mark siguiéndola de cerca. La mamá de Chloe parecía avergonzada. Alex, empezó, solo es un amigo que Chloe trajo. Sabía lo que quería decir y simplemente negué con la cabeza. No se preocupe, señora, dije. Ya dejé el pastel, así que me voy. Dije esto y me fui enseguida. Mientras me alejaba, la oí empezar a regañar a Chloe. Chloe, ¿no te estás pasando un poco? Antes te gustaba Alex, ¿verdad? Vas a herir sus sentimientos. Alex probablemente esté muy molesto ahora. Y entonces escuché la respuesta indiferente de Chloe. En fin. A la mañana siguiente, mis padres y yo seguimos el camión de la empresa de mudanzas hasta nuestra nueva casa. Papá había optado por una casa de segunda mano bien cuidada porque el precio era bueno. Por suerte, también estaba muy cerca de la escuela secundaria Northwood. En mi primer día en la preparatoria Northwood, rechacé la oferta de mis padres de llevarme. Sabía que papá estaba ocupado con todo el trabajo que implicaba empezar su nuevo negocio, así que tomé mi mochila y fui sola. La profesora de la clase era una señora gordita que parecía realmente contenta de verme. Cuando llegué a la puerta del aula, había mucho ruido adentro, un verdadero alboroto. Como soy sordo del oído izquierdo, mi oído derecho es súper sensible a los sonidos. Así que,
Cuando alguien adentro de repente tiró una silla al suelo, me sobresalté. La maestra me sonrió con dulzura. No tengas miedo, me dijo. Espera aquí un momento. Entonces entró al aula, se puso las manos en las caderas y gritó, ¡callen todos! Nadie le hizo mucho caso, su cara estaba roja de frustración. Callen o llamo a sus padres. Eso finalmente los hizo callar un poco. Hoy, anunció, nuestra clase tiene un nuevo estudiante transferido. Entré y me paré en el podio al frente de la clase. Me presenté simplemente, hola a todos, soy Alex. Inmediatamente se oyó un coro de gritos emocionados de algunas chicas. ¡Qué mona es la estudiante de intercambio! Rápido. ¿Me queda bien el peinado hoy? Desde un rincón de la clase, alguien refunfuñó con impaciencia, muy ruidosamente. El silencio invadió la sala de nuevo. Sorprendido por el repentino silencio, vi cómo la profesora, con aspecto molesto, me indicaba que me sentara en el asiento vacío justo delante de la persona que acababa de hablar. Dudé un momento, pero la profesora me tranquilizó. No pasa nada, ella no se pelea con los buenos estudiantes. Eso sonó bastante intimidante. Mi compañera de asiento, la persona frente a mí, resultó ser una chica. Se presentó, soy Sara. Solo asentí. Cuando la profesora regresó y empezó la clase, saqué mis libros de inmediato. El ritmo de enseñanza en Northwood era definitivamente muy diferente al de mi antigua escuela. Durante la clase, la mayoría de los estudiantes parecían estar en sus cosas. Algunos dormían, otros leían novelas y algunos incluso se hacían las uñas. De vez en cuando, sobrevolaba mi cabeza aviones de papel, con lo que parecían chuletas garabateadas. Parecía que el profesor ya estaba acostumbrado. Después de tomar un sorbo de té de su taza, preguntó a la clase, ¿dónde me quedé? Le recordé con delicadeza, la tercera gran pregunta, señor. Asintió, con cara de asombro. Alguien me está escuchando, exclamó. Más tarde, un chico amable llamado Tom me dijo que si la preparatoria Northwood se consideraba generalmente una escuela mediocre, entonces mi clase, la de 13º, estaba en el último lugar. Era donde se reunían todos los estudiantes de último año con dificultades. Dijo que cuando me transfirieron, nuestra maestra de clase casi lloró a mares delante del director solo para que me asignaran a su clase. Al ver a Tom comer helado tranquilamente mientras los maestros intentaban enseñar, me di cuenta de lo extraño, y a la vez extrañamente animado, que se sentía este nuevo mundo. Después de ese primer día, la maestra claramente se entusiasmó más con la enseñanza. Poco a poco, supongo que algunos otros estudiantes de la clase se motivaron con mi presencia y empezaron a escuchar también las lecciones. Esto continuó hasta la hora de salida. En cuanto sonó el timbre, todos salieron corriendo del aula. Vi a una chica en la esquina, todavía dormida en su escritorio. Era Sara. La escuela estaba a punto de cerrar. Me acerqué a ella y le dije con dulzura, se acabó la escuela. Levantó la vista, enfocando lentamente la mirada, su mirada penetrante clavada en la mía. Tenía una nariz prominente y una leve sonrisa burlona en sus labios. Gracias, dijo. Al instante siguiente, se levantó sin dar explicaciones, enganchó sus largos dedos en el cuello de su chaqueta y se la echó al hombro. Vamos, dijo. Las puertas se cierran pronto. Salí de mis pensamientos y asentí. Luego, la seguí mientras caminaba hacia su bicicleta negra, con una mano apoyada en ella. Pintó un cuadro impresionante, y otros estudiantes que pasaban la miraban, pero ella parecía completamente acostumbrada a la atención. Bajé el paso a propósito, intentando crear más espacio entre nosotros. Pero entonces ella también bajó el paso. El sol de la tarde caía a raudales frente a ella, y su sombra se estiró hasta tocar mis pies. Se giró hacia mí y me dijo, con un tono amistoso y desenfadado, eres más lento que un caracol, amigo. Al volver, me di cuenta de que vivíamos en el mismo complejo de apartamentos. Ella también lo notó y sonrió levemente. Por Tom, supe que se llamaba Sara. Unos días después, durante el almuerzo, vi a un grupo de chicas siguiendo a Sara en la cafetería, todas agitando su tarjeta de comida. Sara, me gasté mi paga este mes. Ayúdame, dijo una. Yo también, lloró otra. Al percibir mi mirada desde el otro lado de la cafetería, Sara me miró,
Luego se giró hacia las chicas y dijo con desdén, «Lárgate». Aún así, les entregó su tarjeta. Las chicas se marcharon al instante. Unos días después, nuestro profesor implementó un programa de tutorías individuales. Básicamente, la clasificación de la clase determinaba a los compañeros. El estudiante con mejor rendimiento ayudaba al estudiante del final, el segundo mejor ayudaba al penúltimo, y así sucesivamente. «Bien, todos», anunció la profesora. «Vamos a empezar a formar parejas, empezando por Alex, que se emparejará con el último alumno de la clase». Una chica sentada adelante se levantó de inmediato y levantó la mano con entusiasmo. Pero entonces alguien se paró detrás de ella y con una voz tranquila dijo, «Soy yo». La chica de adelante se dio la vuelta. Era Sara. «Sara, deja de hacer el tonto», dijo la primera chica. «La última vez sacaste 2 puntos más que yo. Soy el último de la clase. Profesor /diagonala, por favor, ayúdame. Monitor /diagonala de clase». Hace apenas unos días, la profesora me nombró monitora de clase. Sara simplemente miró a la otra chica. «La última vez hice trampa», declaró rotundamente. La otra chica se sentó furiosa, murmurando, «Hacer trampa cuando solo hay una diferencia de unos pocos puntos, ¿en serio?». Mientras le daba clases particulares a Sara, descubrí que no se esforzaba mucho en resolver los problemas durante los exámenes. No fue hasta que la hice completar un examen completo bajo mi supervisión que vi su potencial. Obtuvo una puntuación casi perfecta. Entonces, ¿por qué siempre estaba al final de la clasificación de la clase? Revisé sus otros exámenes anteriores. Bueno, resultó que era muy buena en algunas materias, como matemáticas y ciencias, pero muy mala en otras, sobre todo en redacción. Después de explicarle algunos problemas difíciles, captó los conceptos enseguida. Pensé que quienes son buenos en matemáticas son inteligentes por naturaleza. De hecho, me dio un poco de envidia. Después de todo, había estado estudiando por mi cuenta y haciendo la tarea diligentemente todos los días desde la primaria. Rara vez salía los fines de semana e incluso asistía a clases particulares hasta altas horas de la noche, a menudo lavándome la cara con agua fría para seguir repasando cuando me daba sueño. Solo tuve que explicarle algunos puntos clave a Sara, y ella los entendió enseguida. Después de un tiempo dándole clases particulares, me di cuenta de que Sara tenía muy buena memoria, pero sus habilidades para escribir ensayos eran realmente deficientes. Así que intenté explicarle los puntos clave para escribir un buen ensayo. «Está bien usar algunas figuras retóricas y modismos», le dije, «y deberías intentar desarrollar un poco tus argumentos». Después de un rato, se apoyó ligeramente en el escritorio que tenía detrás, con las cejas ligeramente arqueadas. «¿Cómo que?», preguntó. «Podrías intentar combinar un modismo en una oración sencilla para practicar», sugerí. Ella se rió entre dientes. «Bueno. Por ejemplo, si el monitor de la clase y yo nos quedamos dormidos en el escritorio durante la clase de estudio, puedes usar un modismo para describirlo». La animé con la mirada. El calor de principios de verano empezaba a subir en el aula. Tomé un sorbo del jugo que mi mamá me había preparado. Me miró, sus ojos oscuros, profundos e indescifrables. «Justo ahora», dijo con voz seria. «El monitor de la clase y yo nos echamos una siesta romántica». El jugo que acababa de beber se escapó de mi boca por completo, sin dejar rastro. Solo faltaba medio mes para los exámenes de admisión a la universidad. Teníamos un examen de prueba casi todos los días, y el ambiente en la escuela era increíblemente tenso. Nuestro tutor, quizá percibiendo el estrés, cambió la última clase de autoestudio de la semana por una sesión de actividades libres. Tom se me acercó con aspecto sombrío. «Después de los exámenes universitarios», suspiró, «tendré que separarme de mi diosa». Menuda temporada de exámenes de admisión a la universidad. Para mí, es más como terminar con un amor secreto. Recordé haber pasado por el campo de deportes con él la última vez, cuando señaló a una chica y me dijo que era su diosa. Era una chica con gafas más gruesas que una botella de cerveza y que siempre llevaba un libro en la mano. Al parecer, Tom había ido a traerle agua una vez, y ella simplemente lo miró con frialdad, diciendo, «Deberías rendirte, Tom. No quiero estar con alguien que sea un estudiante reprobado». Quería consolar a Tom, pero volvió a suspirar y dijo,
como era de esperar de una estrella académica genial, muy fría. Pero ¿sabes qué? Eso solo hace que me guste más. Entonces pensé que en la enfermería de la escuela hacía siglos que no hacían exámenes de la vista. Parecía que George no tenía muy buena vista si pensaba que eso era atractivo. Alex, Tom preguntó entonces, ¿quieres salir con alguien? Ya sabes, salir con alguien. Detuve el bolígrafo. De repente, sentí el aliento de alguien en mi cuello desde atrás, como esperando mi respuesta. Negué con la cabeza. Salir con alguien es menos gratificante que resolver más problemas de práctica, dije, intentando concentrarme en mi trabajo. Al día siguiente, de camino a casa desde la escuela, Sara me bloqueó el paso en un pequeño callejón. Alex, dijo, hablemos después del examen de admisión. ¿Hablar de qué?, pregunté un poco confundido. Se acercó más, mirándome fijamente. Sobre las citas, dijo simplemente. Así que sí le gustaba. Apreté los labios, sin saber cómo responder. Ni hablar, al fin lo conseguí. ¿Por qué no?, me desafió. Tu ensayo suma 3 puntos, le recordé, intentando desviar la conversación. Se alborotó el pelo, con aspecto sincero de estar agraviada. ¿Y qué? Sonreí con suficiencia. Mañana es el examen de prueba. Si sacas una nota media en tu ensayo, hablamos. Sara apretó los dientes. De acuerdo, declaró. En ese momento, mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué y contesté la llamada sin querer. La voz de Chloe llegó por el teléfono, aguda y exigente. Alex, empaca tus cosas. Vuelve mañana a la escuela. Ese tono de superioridad y concesión suyo siempre me dejaba una sensación extraña, como si solo tuviera que hablar y yo debiera empacar mis maletas de inmediato con alegría y correr a su lado. Su llamada me desconcertó. Justo cuando estaba a punto de colgar, alguien cerca de mi audífono habló primero. Era Sara, inclinándose de nuevo. Cariño, dijo con claridad al micrófono. Deberías cerrar los ojos al besar. Y, además, intenta no contestar llamadas de otras mujeres, ¿de acuerdo? Chloe, al otro lado de la línea, parecía furiosa. ¿Quién eres? Alex. Antes de que cambie de opinión, haz las maletas y regresa aquí rápido. Levanté la vista y vi la cara rebelde y sonriente de Sara. Sin darle ninguna explicación a Chloe, simplemente dije, no, estoy bien aquí en el Instituto Northwood. Chloe soltó una risa frustrada. Alex, mejor no juegues conmigo. ¿La preparatoria Northwood, un lugar así? ¿De verdad piensas quedarte allí hasta los exámenes de admisión a la universidad? ¿No es tu sueño entrar en una universidad prestigiosa? Así que sí sabía lo que quería. Sabía que la preparatoria Northwood no ofrecía la mejor educación. ¿Pero por qué iba a importarle eso ahora? Fue ella quien me obligó a mudarme, a escondidas para conseguir un traslado. Y ahora, justo cuando los exámenes estaban tan cerca, ¿de repente quería que volviera? Colgué el teléfono y bloqueé su número inmediatamente. Cuando Chloe intentó devolver la llamada, solo escuchó la respuesta habitual de atención al cliente, que el número que había marcado no estaba disponible. Alex la había bloqueado. En los más de 3 meses que habían pasado, Chloe no me había visto. Sin nadie que le preparara el desayuno como yo solía, se decía a sí misma que sentía que le faltaba algo, simplemente por costumbre. Incluso cuando estaba con Mark, a menudo se encontraba mirando hacia atrás, buscando el rostro que siempre había estado detrás de ella, un rostro que ya no estaba. Intentó convencerse de que era solo porque crecimos juntos, y que adaptarse a la separación simplemente tomó tiempo. No le dio demasiada importancia. Pero casi todas las noches, se encontraba junto a mi antiguo edificio, observando la luz de mi habitación, sintiendo una sensación de tranquilidad al verla encendida. Solo es una pequeña discusión, pensaba. La preparatoria Northwood comenzaba el día escolar más tarde que nuestra antigua escuela, así que durante más de 3 meses no se habían visto. Pero al recordar la voz de la chica que había escuchado por teléfono antes, no pudo evitar preocuparse. Entonces recordó, a Alex le gusta. Cuando ella le confesó sus sentimientos, él se sonrojó y asintió. Al haber crecido juntos, comprendió a Alex. Siempre fue modesto y cauteloso.
¿Cómo era posible que saliera con alguien en un lugar como Nortuodi, y mucho menos que besara a una chica? Debió de haberle dicho eso a propósito, solo para sacarla de quicio. Pensando en esto, dejó de preocuparse un poco. Aún así, volvió a su antiguo edificio esa noche, y al ver las sombras familiares moviéndose tras las cortinas de mi antigua habitación, se le tranquilizó el corazón. Después del examen simulado, Sara me acorraló en la sala de material de la escuela. Estaba bajando a la tienda de estudiantes. Sara estaba de pie casi al pie de las escaleras y, al oír un ruido, me miró con una mirada ardiente. «¿Qué haces aquí?», preguntó, aunque era obvio. Dio un paso adelante, la luz del sol que entraba a raudales por una ventana cercana la hacía parecer casi deslumbrante. Parpadeé. «¿De qué hablas?», pregunté, fingiendo ignorancia. Ella rió, un sonido de complicidad, y luego tocó con precisión el punto detrás de mi oreja. Incluso con mi cabello cubriéndolo, sus dedos presionaron ligeramente mi audífono. «Sé que llevas audífono, Alex», dijo. «No estarás intentando romper nuestro trato, ¿verdad?». Apretó los dientes, como si estuviera a punto de morderme si confesaba que intentaba saltarme el acuerdo. Un murmullo de no fue todo lo que pude decir. Entonces se irguió y se aclaró la garganta. «Bien», dijo. «Vámonos, nuestra cita nos espera». Sonrió con valentía. Después de que finalmente se publicaran los resultados del examen de admisión a la universidad, nuestra profesora envió un mensaje en el chat grupal, invitándonos a todos a una reunión final de la clase. Dijo que nos invitaba a todos. Todos en la clase 13 habían obtenido mejores resultados en los exámenes de lo que ella esperaba. El chat grupal se llenó de vítores y mensajes de entusiasmo de inmediato. La reunión estaba programada para las 7 de la tarde. Cuando bajé de mi apartamento, Sara ya me esperaba en la puerta. Al verme, esbozó una sonrisa burlona y me estrechó la mano con fuerza. Al llegar al restaurante donde se celebraba la reunión, la aparté rápidamente justo antes de entrar, intentando evitar su rostro repentinamente ensombrecido. Dentro, alguien de nuestra clase preguntó con curiosidad: «¿El presidente de la clase es cercano a Sara?». «¿Por qué se juntaron?». Di una explicación poco entusiasta. «No, no muy cercano». Sara levantó la vista entonces, y me pareció ver algo de dolor en sus ojos. «Sí», dijo con una voz engañosamente suave. «Ni de cerca. Solo nos besamos media hora antes, y no fue solo media hora, ¿sabes?». Incluso había un hilo de saliva al despedirnos. Sus labios, de un rosa pálido, parecían rojos incluso ahora. Justo entonces, el camarero abrió la puerta para traer la comida, y todos en la sala gritaron que se estaban comiendo el sueldo del profesor, así que, por suerte, nadie oyó con claridad las escandalosas palabras de Sara. Me disculpé y me quedé un rato en el baño, salpicándome la cara con agua fría varias veces. El calor del momento, y las bromas de Sara, finalmente empezaron a desvanecerse. Cuando salí, Sara estaba apoyada contra la pared del pasillo, observándome con sus ojos penetrantes. Incluso los oscuros mechones de su cabello que le caían sobre la frente desprendían un aire rebelde. Hacía bastante calor, así que llevaba una sencilla camiseta blanca con un delicado collar de plata alrededor del cuello. Al verme, instintivamente sacó un pañuelo de papel del bolsillo y empezó a secarme las manos con cuidado, que aún estaban mojadas por el lavabo. «¿Y qué hay de ellos?», pregunté, señalando con la cabeza hacia la sala privada donde estaban nuestros compañeros. «¿Por qué hay tanto silencio de repente?». Sara me miró las manos mientras las secaba, con la voz un poco ronca. «Se hace tarde», dijo. «Les dije que se fueran». «Vámonos, deberíamos regresar también». «Ya pagué la cuenta», dije, dándole la razón. Chloe finalmente se enteró de mis resultados del examen por su madre. Recordó cómo Alex, de 17 años, solía estudiar hasta altas horas de la noche, perdiendo peso hasta que ella insistió en que descansara a las 10 de la noche todas las noches. Los ojos de Alex brillaban en ese entonces, y decía que su sueño era entrar en una universidad de élite. En aquel entonces, le había prometido con naturalidad: «Claro, si entras, celebraré contigo». Aunque no le hubiera hecho esa promesa, sabía que Alex estaría encantado de contarle la buena noticia en cuanto lo aceptaran en la universidad de sus sueños. Pero ahora, se enteró indirectamente, por su madre.
Chloe se dio cuenta de que, desde que Alex se había ido al Instituto Northwood, no se había comunicado con ella ni una sola vez. Mark le había dicho que Alex solo lo hacía para provocarlo, para ponerlo celoso. Pero ahora, con los exámenes terminados, Alex parecía haber desaparecido por completo de su vida. Caminó hacia mi antigua casa, con pasos vacilantes. La luz de mi antigua habitación seguía encendida. Chloe respiró aliviada. Llamó a la puerta. Alguien vino a abrir. Intentando controlar su expresión y parecer despreocupada, dijo, «Señora, busco». Se detuvo a media frase. Frente a ella se encontraban personas desconocidas, de mediana edad, en pijama. «¿Quiénes son?», preguntó la mujer. «¿Qué hacen en casa de Alex?», añadió el hombre, mientras ambos la miraban con el ceño fruncido. «¿Alex?» «Esta es nuestra casa», dijo la mujer. Tras pensarlo un segundo, explicaron, ¿te refieres a los dueños anteriores? ¿Esta casa? La compramos hace más de 3 meses. ¿A dónde se mudaron?, preguntó Chloe, con una sensación de temor que la invadía. ¿Cómo íbamos a saberlo?, respondieron, cerrando la puerta. Chloe se quedó allí, en el umbral, completamente confundida. ¿Alex se había mudado? ¿Cómo era que no lo sabía? ¿Por qué no le había dicho a dónde iba? ¿Acaso no pensaba volver? Mientras pensaba si hacerles más preguntas a los nuevos dueños, sonó su teléfono. Un amigo le había enviado un mensaje. «Revisa el Twitter de Alex», había hecho un anuncio. Chloe abrió rápidamente el perfil de Twitter de Alex. Era una ocasión poco frecuente para que publicara, ya que rara vez usaba las redes sociales, especialmente Twitter. A pesar de tener su teléfono bloqueado, su Twitter no lo estaba. Lo primero que vio fue una foto de él y una chica. La chica llevaba un vestido blanco, con el cabello oscuro peinado con seguridad. Miraba al chico a su lado, que vestía una camisa blanca. Estaban de pie bajo un gran baniano, luciendo absolutamente perfectos juntos. Su pie de foto decía, «Diario de cachorros en casa». Abrí los ojos y vi las tenues luces que iluminaban su esbelto cuello blanco. Instintivamente, quise dejar una marca, así que la besé. Se puso rígida y su respiración se aceleró. Momentos después, me aparté, dejando una tenue marca roja. Sus ojos eran oscuros y profundos, como si me fuera a devorar. De repente recordé una frase de una publicación que había leído en alguna parte. A los 18 o 19 años, sus cabezas están llenas de pensamientos incontrolables, no pueden resistir la tentación. De hecho, salté del coche al llegar a nuestro complejo y eché a correr hacia mi apartamento, con la cara aún ardiendo por las palabras de Sara y la intensidad de su mirada. Sara me siguió, alcanzándome rápidamente y agarrándome de la mano, tirándome hacia atrás con la misma mirada. «Sara, ¿qué quieres?», pregunté con la voz entrecortada. Me miró fijamente, en silencio, un buen rato antes de ponerse de puntillas para besarme el cuello, justo donde había imaginado besarle el suyo. Devolviéndome el favor, dijo en voz baja y luego me soltó la mano. Cuando estaba a punto de darme la vuelta e irme, por fin, una voz ronca me llamó desde lejos. «Alex». Miré hacia allá. A la tenue luz de la farola, Chloe estaba allí, pálida como un fantasma, caminando repentinamente hacia mí. «Tenemos que hablar», dijo. Sinceramente, no esperaba volver a ver a Chloe. Después de todo, después de que mi padre dejara el trabajo con su familia, nos mudamos, sin dejar prácticamente nada que nos atara. Suspiré. «No hay nada más de qué hablar, Chloe», dije, y empecé a subir a mi apartamento. Se acercó, suplicante. «Solo un ratito, Alex». «Lo siento, ¿vale? No debería haberte transferido a Northwood antes de los exámenes. Ya no estoy con Mark. Pensé que nunca nos separaríamos. Fue solo un capricho con él, nunca empezamos nada serio. Ya terminé con él». «¿Crees que deberíamos reconciliarnos?» Chloe era orgullosa por naturaleza. Nunca la había visto con tanta esperanza y súplica en la mirada. «No podemos volver atrás, Chloe», dije con firmeza, sin querer oír más. Tiré de la manga de Sara. Sara bajó un poco la cabeza y luego me alborotó el pelo con suavidad. «Ve tú adelante», me dijo.
Asentí y me alejé a paso rápido. Chloe intentó seguirme, pero Sara la detuvo. Podía oírlos empezar a hablar, pero no me detuve ni miré atrás. ¿De qué preocuparse? Sara era una chica dura que sin duda se mantenía firme en una pelea. Pero escuché algo de su conversación mientras me alejaba. ¿Quién te crees que eres? La voz de Chloe, aguda y tensa. Crecí con Alex, ¿sabes? Respondió Sara con frialdad. ¿Y qué? Ahora soy su novia. Cuando la puerta del ascensor se cerró tras mí, dejé de oír sus voces. Chloe no dijo nada más. Tenía los labios amoratados y un poco morados. Al parecer, Sara la había golpeado muy fuerte durante su enfrentamiento. Oyó la voz de Alex llamándola desde arriba, al otro lado de la puerta de su apartamento. ¿Estás herida?, le preguntaba. Fue entonces cuando Chloe finalmente lo entendió. A Alex ya no le importaba. Una vez, hacía mucho tiempo, se había metido en una pelea y había vuelto con algunos raspones. Preocupada de que su madre la regañara, fue directamente a casa de Alex. En aquel entonces, Alex tomó con cuidado un hisopo de algodón y curó sus heridas con suavidad, preguntándole con dulzura, ¿todavía le duele? Creía, con tanta seguridad, que mientras regresara, Alex siempre estaría allí esperándola. Estaba tan segura de ello. Al final, Alex había seguido adelante por completo. Tenía una nueva novia. Recordó la terquedad de Alex cuando la dejó ese día. Tenía la oreja magullada y morada por el golpe que Mark le dio en el audífono con la pelota de baloncesto, o quizás con un volante que ella había lanzado. Su amiga suspiró y le advirtió, «No temes que no vuelva nunca, Chloe». En su corazón, se burló de la idea. El padre de Alex trabajaba en la empresa de su familia, y su familia vivía muy cerca. Todo en Alex estaba ligado a ella, o eso creía ella. Solo el cambio de escuela. ¿Por qué no volvía con ella? Ese día, bajo el sol poniente, su amiga le había dicho, «Chloe, tu primer amor podría acabar siendo el milagro de otra persona». Ella no la había escuchado entonces. Al mirar atrás ahora, todo parecía terriblemente irónico. Sara y yo nos comprometimos durante las vacaciones de verano, antes de nuestro tercer año de universidad. El día de nuestra fiesta de compromiso, aparecieron los padres de Sara. Después de estar con Sara tanto tiempo, era la primera vez que conocía a sus padres. Solo me había contado que creció con sus abuelos en una casa antigua. En cuanto a sus padres, solo mencionó brevemente que se divorciaron cuando ella tenía 7 años, y nunca volvió a hablar de ellos. La madre de Sara, que regresó del extranjero para la ocasión, se mostró muy serena y elegante. Su papá, desde el momento en que apareció su mamá, no podía quitarle los ojos de encima. Mi mamá se acercó, un poco sorprendida, y le preguntó a la mamá de Sara, «¿No eres tú la señora Liu, la que vivía en el apartamento de arriba?» Fue entonces cuando me di cuenta. La familia de Sara vivía justo arriba de nosotros cuando éramos muy pequeñas. Sus padres se habían divorciado y Sara se había mudado con su madre. Con el tiempo, ese apartamento se puso a la venta. Poco a poco me fui olvidando de la niña del piso de arriba, hasta que la familia de Chloe se mudó más tarde. Recordé que solía subir a menudo para encontrar a esa niñita y jugar con ella. Un recuerdo lejano me asaltó, una niñita que usaba su dinero para comprarme dulces. Su voz inocente resonaba débilmente en mis oídos. Miré a Sara, completamente sorprendida. De repente recordé el día que se peleó con Chloe. Había dicho algo como que, en cuanto a amores de la infancia, somos Alex y yo. Nos conocíamos mucho antes de que aparecieras. Resulta que ella decía la pura verdad. Después de la fiesta de bodas, recibí un regalo anónimo. Era un contrato de transferencia de propiedad, ya firmado por Chloe, para un pequeño apartamento. Cuando me fui a la universidad, Chloe intentó verme varias veces, pero Sara siempre estaba alerta y yo me negaba constantemente a verla. Al parecer, Chloe solo podía esperar fuera de mi residencia, noche tras noche. Más tarde me enteré de que se había ido a estudiar al extranjero, se vio involucrada en un tiroteo y, por desgracia, se había lesionado la pierna. Me dijeron que Mark solía preguntar por Chloe en nuestros antiguos chats del instituto. Sus notas en el examen de admisión a la universidad no habían sido muy buenas, y acabó entrando en una escuela de arte en el sur, aprovechando su experiencia en danza.
Tuvo rápidamente varias novias ricas y herederas, pero ninguna de esas relaciones duró. Incluso intentó contactar con Chloe mientras ella estaba en el extranjero, pero ella nunca le respondió. Sara salió de la ducha, envuelta en una toalla, y se burló del acuerdo firmado que yo sostenía. De verdad que no sabe cuándo rendirse, ¿verdad? ¿Por qué me daría esto?, me pregunté en voz alta. Tiré el acuerdo a la basura y rodeé la cintura de Sara con mis brazos desde atrás. Bajó la mirada hacia mis manos y sus ojos se profundizaron. ¿Lista para empezar de nuevo?, murmuró. Llevamos un tiempo haciendo esto, pero aún así. Eres una provocadora. Tras una pausa, cambié de tema. ¿Me reconociste desde el principio ese día en el Instituto Northwood? Sara me alborotó el pelo, un gesto familiar y cariñoso. Asintió. Sí. ¿Te gustaba solo por el pasado?, pregunté, quizás un poco inseguro. Ella respondió, con voz suave pero firme, no, Alex. Eres mi infancia, sí, pero también eres mi amor a primera vista. Una y otra vez. La música del estéreo llenó la sala. En ese momento me sentí inmensamente agradecido. Mi mundo, después de dar vueltas y vueltas, había terminado con ella. Mis dedos se deslizaron bajo la camisa de Sara, descansándolos sobre su vientre plano. Respiró hondo, su mano agarró mi muñeca. Luego, me besó con ansias. La urgencia entre nosotros creció hasta que sus brazos me rodearon el cuello con fuerza. Me puse de pie, levantándola con facilidad, y la recosté suavemente en la cama, sujetándole las muñecas juguetonamente por encima de la cabeza. Mis besos descendieron, desde su cuello hasta la clavícula, y continuaron más abajo, mi aliento caliente a veces acompañado de un gemido ronco desde lo más profundo de mi garganta. Su cuerpo tembló al sentir mi tacto. Extendí la mano, me quité el audífono del oído derecho y lo dejé en la mesita de noche. Se inclinó hacia mi oído derecho sano y rió suavemente, como si me hubiera visto a través. Entonces, sin pudor, exhaló suaves gemidos y jadeos directamente en mi oído. Incluso con solo un oído funcionando, parecía que los sonidos en la habitación seguían siendo demasiado fuertes. La noche aún era joven. Después de graduarnos, Sara y yo nos casamos sin contratiempos. Al regresar de nuestra luna de miel, mis padres habían comprado una casa adosada en las afueras, planeando su jubilación. Les preocupaba que las empresas de mudanzas profesionales dañaran sus antiguas y preciadas pertenencias, así que insistieron en encargarse ellos mismos de la mayor parte del embalaje y la mudanza. El día de la mudanza, Sara y yo fuimos a ayudarlos. Una caja que mamá llevaba se rompió de repente. El fondo estaba húmedo y desgastado por el tiempo. Todo se derramó por el suelo. Di un paso adelante para ayudar a recoger las cosas y vi mi viejo libro de texto del instituto tirado en el suelo. Mis dedos tocaron un anuario encuadernado en cuero. Sentí una gran curiosidad. Hojeé algunas páginas. Cada página estaba llena de mensajes de mis compañeros de Northwood, deseándome éxito en el examen de admisión a la universidad, deseando que entrara a la universidad de mis sueños y deseándome felicidad en general. Al final de sus mensajes, habían escrito sus propios deseos. La mitad eran de riqueza y belleza, y la otra mitad, de convertirse en una estrella del pop o en un cantante famoso. Mis dedos se detuvieron en la última página. Era la entrada de Sara. En aquel entonces, durante aquellos últimos y agitados días de instituto, todos estaban ocupados escribiendo mensajes en los anuarios de los demás, pasándolos por el caótico aula. Yo había estado tan ocupada escribiendo mensajes y compartiendo información de contacto que nunca había leído mi propio anuario página por página. Esta fue la primera vez que vi lo que Sara había escrito. Su nota me deseaba suerte para entrar a la universidad de mis sueños. Y luego, debajo de la sección de mis propios deseos, había escrito solo dos simples palabras: me caso contigo. Sara nunca le contó esto a Alex, pero cuando él se subió al podio en su aula de Northwood, presentándose, una sola mirada fue suficiente para que ella lo reconociera. Ese rostro familiar, esa voz familiar. Hola a todos. Soy Alex. En su memoria, un niño con overol azul la seguía a todas partes. Soy Alex, decía. Más tarde, cuando se hicieron amigos íntimos, ella, la pequeña Sara, se había gastado toda su paga comprándole dulces. Con orgullo le decía a cualquiera que la escuchara:
compré estos dulces para mi esposo. En aquel entonces, tenía una vaga idea de que un esposo era alguien con quien se suponía que debías pasar toda la vida. Y el pequeño Alex había dicho, entonces seré tu marido. Gracias a su constante suministro de dulces, Alex, de 6 años, tenía caries incluso antes de perder todos sus dientes de leche. Al verlo allí arriba en ese podio, vestido con el uniforme de la preparatoria Northwood, una falda a cuadros rojo oscuro para las niñas y una camisa blanca para él, se le encogió el corazón. No pudo evitar sonreír para sí misma. Su marido había vuelto. Alguien en la clase notó su expresión, visiblemente sorprendido por su repentina sonrisa. Les lanzó una mirada y rápidamente fingió dormirse en su escritorio para ocultar sus emociones. Nunca imaginó que Alex estaría sentado justo frente a ella. Al escucharlo charlar con Tom, su nariz se llenó de su suave y familiar aroma. Después de clases, ese primer día, no se fue de inmediato. Esperó a que Alex terminara de estudiar. Estaba segura de que la despertaría antes de irse, porque Tom le había dicho que la escuela cerraría pronto. Y, efectivamente, así fue. Tuvo que contener una sonrisa al mirar su bonito rostro de cerca y simplemente dijo, gracias. Entonces, al ver su mirada atónita, sonrió y se levantó para irse, dejándolo seguir. Esa noche, en casa, soñó con su infancia. Soñó con cuando tenía 7 años y ella y su madre habían regresado a casa inesperadamente. Había oído la voz de su padre mezclada con el arrullo de una mujer. En sus oídos, se habían repetido los sonidos de su padre suplicándole a su madre con miedo y las preguntas furiosas de su madre. A eso le siguió la disculpa avergonzada de su padre, que rápidamente se transformó en ira. Había entrado corriendo a la habitación, parándose frente a su madre, intentando protegerla. Pero su padre la había arrojado a una habitación cercana y había cerrado la puerta con llave. Afuera, oyó cosas destrozadas, y luego todos los sonidos cesaron. Alex abrió la puerta. La abrazó mientras ella se acurrucaba en un rincón, aterrorizada. Alex le había traído un montón de dulces, su cosa favorita en aquel entonces. No sabía qué estaba pasando, solo que era algo que asustaba a todos los niños. Esa misma noche, sus padres habían regresado, cada uno con un libro rojo, sus certificados de divorcio y otros documentos. Su madre, con los ojos rojos e hinchados, hizo las maletas y compró billetes para ir al extranjero. Su padre se burló, yéndose abrazando a su secretaria. La gran casa ahora era solo suya, vacía y silenciosa. No fue hasta bien entrada la noche que sus abuelos vinieron a llevarla de vuelta a su antiguo hogar. En el coche, intentó memorizar el camino, la ruta de regreso a Alex, pero al día siguiente lo había olvidado. Intentó regresar muchas veces, pero sus abuelos, pensando que quería encontrar a sus padres, solo suspiraban con tristeza y la detenían. Ella solo quería encontrar a Alex. Ya entonces sabía que sus padres la habían abandonado. Ciudad D era enorme. Aunque lo buscó semana tras semana, nunca encontró el camino de regreso a ese barrio, de regreso con Alex. Y, sin embargo, la ciudad D también era muy pequeña. Lo suficientemente pequeña como para que pudiera reencontrarse con Alex, años después, en un aula deteriorada del Instituto Northwood. Summer, al parecer, nunca se había ido realmente. Estaban destinados a encontrarse nuevamente.